Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Yo Participo, esta propuesta que tenemos a través de la pantalla de Canal 5, donde en 30 minutos analizamos un poco lo que sucede en nuestra sociedad, en el ámbito de la provincia y del país. Hoy vamos a tener un programa que va a estar dedicado, en un principio, a la aprobación de la reforma del Código Civil y Comercial de los argentinos. Un tema realmente importante que fue tratado en la Cámara de Diputados de la Nación y, según la oposición, se aprobó en un tiempo récord. Y, por supuesto, no están de acuerdo con esta aprobación y han cuestionado de base todo lo que se ha realizado. Sin embargo, desde el oficialismo consideran que se dio un paso importante para la regulación del nuevo Código Civil. Y por otra parte vamos a estar hablando de turismo, porque este programa está siendo emitido en el momento en que en Monte Carlo probablemente sea noticia a nivel provincial porque se desarrolla la Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor. Y cuando hablamos de este evento que tanta identidad nos provoca, tenemos que hablar de este proyecto de turismo que se ha propuesto en los últimos años, que busca posicionar a la provincia de Misiones, a cada una de las localidades con sus distinciones en cuanto a turismo, a nivel nacional, latinoamericano, americano y por supuesto a nivel internacional. Hay un antes y un después con respecto a las cataratas, desde que se han consagrado una de las 7 maravillas naturales del mundo. Así que tenemos un programa interesante. Vamos a comenzar hablando de lo que aprobó la Cámara de Diputados de la Nación, solamente el oficialismo. Recordemos que la oposición, en el momento en que se intentaba desarrollar el debate, o por lo menos someter a votación la reforma del Código Civil, todos los diputados de la oposición se retiraron. Y se generó un gran debate, por supuesto, en los medios, quienes están de acuerdo, quienes no están de acuerdo. Pero más allá de ese tema, lo importante es comprender qué significa esta reforma del Código Civil y Comercial de los argentinos, que va a entrar en vigencia recién en el año 2016. Este es un detalle que no hay que dejar de lado. Pero lo más importante tiene que ver con los cambios, de qué manera afectan la vida cotidiana de los argentinos. A primera vista da la sensación de que son pasos y reformas realmente interesantes que de alguna manera se adecúan a los tiempos que hoy vivimos los argentinos. Hay cambios que tienen que ver con el matrimonio, con la convivencia, con la imagen, y en una primera instancia les vamos a presentar un informe sobre los 10 puntos claves que usted tiene que conocer. Después vamos a compartir una entrevista que ha otorgado el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, que realmente da un análisis comparativo con respecto al antiguo Código Civil y Comercial que fue presentado y promulgado prácticamente por Vélez Arfiel, que es antiquísimo, y esta reforma que prácticamente plantea cambios sustanciales, de base. Así que es interesante porque Lorenzetti da un panorama mucho más profundo que cualquier periodista o cualquier analista o político incluso puede llegar a interpretar acerca de esta reforma. Pero les presentamos este informe, son 10 puntos claves que tenemos que entender y luego vamos con Lorenzetti. El nuevo Código Civil. ¿Cómo afectarán los cambios a la vida cotidiana? Las 10 claves para entender los principales puntos de la normativa. Presta atención. Matrimonio igualitario y unión convivencial. El primero se incorpora como figura al Código Civil. Por su parte, la unión convivencial debe ser solicitada por ambos integrantes y se habilita su petición por uno de los cónyuges. Estará regulada y otorgará a sus partes derechos similares a los del matrimonio. Divorcio express. Se agiliza el trámite y no deberá cumplir un plazo mínimo para deshacerse de la unión marital. La petición la puede hacer uno de los cónyuges. Se mantiene la protección de los alimentos y de la vivienda. Acuerdos prenupciales. Las parejas podrán acordar antes del matrimonio el modo en que se repartirán los bienes en caso de divorcio. Comienzo de la vida. El artículo 19 establece que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Se eliminaron las figuras que consagraban la fecundación post-mortem y la maternidad subrogada. Adopción. Modifica el estatuto permitiendo el acceso al derecho de personas solas o que no estén legalmente casadas. Un juez tendrá 90 días para resolver sobre la situación de adoptabilidad. Nombre y apellido de las personas.
se reconoce la posibilidad de inscribir nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas. Los hijos podrán llevar como apellido tanto el de su madre como el de su padre. En caso de no haber acuerdo entre los progenitores, se sortea en el registro civil. Sociedades comerciales. Será posible formar una sociedad unipersonal para favorecer a las pymes y microemprendedores. Según los impulsores, facilita la asignación del patrimonio e incentiva las inversiones. Responsabilidad del Estado. Los casos prescriben a los 3 años y cada provincia emite sus normas. Especificación de los contratos. Se podrán saldar en pesos las deudas contraídas en moneda extranjera. El artículo 765 establece: si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Y finalmente, el artículo 10 establece: barrios privados. Se elimina el procedimiento conocido como bolilla negra en los barrios privados. Así, los countries ya no podrán negar la admisión de propietarios. Estos son los 10 puntos claves para entender los principales puntos de la normativa del nuevo Código Civil. Bueno, básicamente lo que presentamos en este informe son los 10 puntos más importantes que tenemos que tener presente para más o menos interpretar la aplicación de este nuevo Código Civil y Comercial que va a entrar en vigencia en el año 2016. Hay aspectos regulatorios con respecto a la existencia de la persona y mucho se ha discutido en relación a este tema porque desde la oposición manifestaron que hubo un acuerdo entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el mismísimo Papa Francisco, Jorge Bergoglio, porque antes del tratamiento y aprobación de la reforma del Código, Cristina se había reunido con el Papa. Y saben ustedes que uno de los temas controversiales con la Iglesia es el tema de la legalización del aborto y también de la concepción. El Código Civil plantea que la persona comienza a tener existencia desde la concepción en el seno materno. Y esto no es un detalle menor, teniendo en cuenta que desde la unión del óvulo con el espermatozoide comienza la vida y comienza la persona. Y cuando estamos en presencia de una persona, estamos hablando de derechos adquiridos. Y el primer derecho que le compete a una persona es el de la vida. Es por eso que mucho se ha discutido sobre la aplicación del aborto, si estaba bien. Desde la ciencia consideran que la unión del óvulo y el espermatozoide en realidad es un proceso del metabolismo humano. Todavía no hay una persona. Persona se da recién cuando nace. Pero bueno, este es un debate largo y tendido que mucho se ha discutido en el país. Otros países tienen otra interpretación, pero en la Argentina sigue vigente este proceso. Y esto es lo que está establecido en el Código Civil. No es un tema menor. Por otra parte, al Código Civil no le cabe ni le compete el tratamiento sobre la ley del aborto, que también no es un tema menor a tener en cuenta. Después hay puntos interesantes con respecto al derecho a la imagen, que no estaba regulado anteriormente. Es decir, no se puede captar o reproducir la imagen o la voz de una persona sin su consentimiento. Con respecto al matrimonio hay un cambio consustancial. Si bien se mantiene la base de lo que establecía el antiguo código o el código anterior, ahora se incorpora también la legalización del matrimonio de sexo igualitario. Y con respecto al divorcio, probablemente sea el paso más preponderante, porque ahora puede ser solicitado el divorcio por uno de los dos cónyuges sin, no es necesario que invoque una causa y es prácticamente de manera inmediata. Y además se crea la figura del contrato prenupcial, que también ha sido debatido y ha sido puesto en consideración por parte de políticos porque interpretan que esto realmente no tendría que existir, pero de hecho existe y evidentemente en algún momento resultó necesario. Tiene que ver con prácticamente formular un contrato entre la pareja donde cada uno se queda con sus bienes obtenidos, más allá de que en el futuro exista o no un divorcio. Bueno, anteriormente no era así.
Pero les propongo escuchar lo que dice el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, que hace un análisis bastante profundo y comparativo con respecto a la reforma y da conceptos interesantes que van más allá de lo político, de lo que entendemos nosotros comúnmente, y creo que esta percepción le da mucha claridad al tema. Esto dice Ricardo Lorenzetti. Bueno, el proyecto de Código Civil es una obra muy importante, no es como una ley común, sino que es una obra que corresponde a una generación, es para durar 100 años, está mucho más allá de los problemas de la coyuntura, del día a día, es para muchos años, es para regir la vida de los argentinos durante mucho tiempo. Por eso decimos que es la obra de toda una generación y representa los valores generacionales, y por eso tiene una identidad cultural muy distinta a la del Código Civil que se hizo por parte de Vélez en el siglo XIX. Nuestra generación tiene mucho más vocación por la cultura y la integración latinoamericana, y el Código expresa en muchos aspectos eso como nosotros lo escribimos en los fundamentos. Me parece importante destacar algunos temas centrales, porque este es un código pensado para resolver problemas concretos de las personas, de los argentinos. Una de las cuestiones importantes es que en el Código Civil de Vélez, en aquella época, se pensó en un argentino modelo, que era un hombre adulto, con buena salud, educado y con buena posición económica. Ahora se ha hecho un código mucho más inclusivo, que abarca a todos los sectores, y este es un cambio de paradigma muy importante. ¿Por qué? Primero porque ya no es el hombre, sino también la mujer. Hay muchísimas normas que contemplan situaciones especiales de la mujer, y terminar con la discriminación en el código. Entonces, por ejemplo, se dice que ninguna norma puede ser interpretada o aplicada de manera que signifique discriminación o afectar la igualdad de género. Se termina con la obligación de ser la mujer de fulano de tal. Se establecen normas que permiten valorizar el trabajo de la mujer en la casa como compensación económica cuando hay una separación. Son avances importantísimos en la igualdad de género. Después, este hombre adulto no contemplaba el niño y el adolescente. Entonces, este proyecto incluye muchas disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño. Por ejemplo, el derecho del niño a ser oído en un proceso de adopción. Y los jóvenes. Hay muchas normas que favorecen el desarrollo de la autonomía progresiva de los jóvenes. En aquellos años, en el siglo XIX, se consideraba a los jóvenes como incapaces, menores incapaces, y había que tener un tutor, alguien que decidiera por ellos. Ahora se les da mucha más autonomía y se permite que decidan muchas cuestiones. Y esto es más acorde con lo que es hoy la juventud, que tiene mucha más capacidad de decidir en cuestiones personales. Este hombre, que era adulto, y hoy ya se contempla la joven, también era sano, el modelo. Y los enfermos también eran considerados personas incapaces y a los que había que designar un curador. Y esto ha cambiado sustancialmente. Nosotros decimos que se presume la capacidad de las personas y que en todo caso hay que hacer redes de apoyo para que mejore esa capacidad. Y cuando hay algún problema que una persona no puede en determinado ámbito de la vida desarrollarse en algo o hacer actos, hay una capacidad restringida, pero no una incapacidad total. La incapacidad total es solo en algún aspecto extremo. Por ejemplo, una persona que está parapléjico y no puede hacer nada. Pero se invierte el paradigma, entonces se favorece la capacidad de las personas. Se restringe mucho la internación, solo puede ser en casos extremos, cuando no hay ninguna otra alternativa, tiene que haber opiniones de equipos interdisciplinarios, un poco lo que decía la Ley de Salud Mental y los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte, pero que no estaba en el Código Civil, porque seguía este modelo. También el Código
tomaba en cuenta la persona adulta instruida. Y la verdad es que hoy nosotros somos instruidos en algunas cosas y en muchas otras no. Por ejemplo, la tecnología. La tecnología plantea una enorme cantidad de cuestiones que nosotros no manejamos. Por ejemplo, cuando contratamos por internet, compramos algo, hacemos un clic y eso implica que aprobamos una cantidad de cláusulas generales y luego cuando hay un problema a lo mejor hay que litigar en otro país porque hay una cláusula de prórroga de jurisdicción que uno ni siquiera leyó. Entonces eso se corrige, hay una normativa de protección de la contratación en internet, hay obligación de informar cuando hay situaciones complejas para mucha gente que no está informada, porque los cambios son tan acelerados que uno pierde el tren permanentemente y entonces necesita que lo informen. No se puede presumir que uno conoce todo como era antes en el código. Entonces hay una protección para mejorar la vida de las personas en concreto, cuando uno está permanentemente tratando de aprender cosas para vivir. Bueno, esto es lo que ha manifestado Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un análisis comparativo con respecto al Código Civil propuesto por Vélez Sarsfield y con respecto a esta nueva reforma. Habla de una nueva generación, de un código mucho más abierto que contempla aspectos que anteriormente no estaban contemplados ni incorporados. Vamos a compartir la primera pausa de este Yo Participo y continuando con este tema porque seguramente a usted le interesa, si googlea Ricardo Lorenzetti va a encontrar una página donde se analiza profundamente cada uno de los artículos que fueron más controversiales en la aprobación de esta reforma del Código Civil. Lo puede hacer, por supuesto, a través de internet y va a acceder a información realmente interesante, pero que le va a llevar un tanto de tiempo para poder leerlo. Compartimos la primera pausa de Yo Participo, quédese, enseguida regresamos. La Cooperativa de Electricidad de Montecarlo no realiza reparto a domicilio, ni en forma directa, ni a través de terceros, de gas en garrafas solidarias a 16 pesos. Únicamente las vende en mostrador en las sedes de la Cooperativa en Montecarlo, Puerto Piraí y El Alcázar, y en la sucursal Caraguataí de la Cooperativa Agrícola. Yo decido sobre mi destino. Yo decido sobre mi historia. Yo decido sobre mi selva. Yo decido sobre mi cultura. Yo decido sobre mi vivir. Yo decido sobre mi futuro. Yo decido sobre mi futuro. Nosotros decidimos. Consulta popular sobre represas Misiones 2014, del 20 al 26 de octubre. Informate y participa en www.consultarepresas.org.ar. Soy Rulo Bregañolo, pertenezco al Grupo Ecologista Cuñapirú, organización miembro de la Mesa Provincial No a las Represas, y te invito a que te sumes a esta gran cruzada en defensa del río Uruguay y sus pueblos. Partiremos el 29 de septiembre desde el soberbio Misiones hasta Garruchos, Corrientes, y visitaremos los pueblos costeros del río Uruguay brindando información acerca de por qué decimos no a las grandes represas, y también invitaremos a que participen a la consulta popular que se llevará a cabo desde el 20 al 26 de octubre en la provincia de Misiones. Bueno, al principio del programa le había mencionado que estamos en pleno desarrollo de la Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor. Y hablamos de la fiesta más importante que tenemos en Montecarlo, de la fiesta que nos representa y que de a poco se va posicionando a nivel provincial y a nivel nacional. La orquídea es nuestro símbolo fundamental, no porque sea más importante que la flor, simplemente porque tiene su carácter nacional. Ya existe una fiesta nacional de la flor que se realiza en Escobar. Bueno, hay un trabajo interesante que tenemos que reconocer y recordar. Hace algunos años la fiesta de la flor atravesaba una situación de crisis, de cuestionamientos, de irregularidades, había deudas, pero que con el correr del tiempo diferentes gestiones fueron dando pasos importantes hasta que finalmente se regularizó.
Y en los últimos años ha existido un proyecto que no es menor, que es de tratar de motivar a todos los viveros de la provincia de Misiones para que se enfoquen en el cultivo de flores y orquídeas a una gran escala, de manera que la propuesta no solamente sea turística, sino también comercial, teniendo en cuenta que existe en el mundo el movimiento de comercialización de orquídeas realmente importante que mueve mucho dinero. Pero hablemos de algo mucho más abarcativo que tiene que ver con el turismo. Si hoy pensamos en una provincia turística, no podemos dejar de mencionar que tenemos una de las 7 maravillas naturales del mundo, que no es cosa menor. Una de las 7 del mundo, las cataratas del Iguazú. Que eso nos da una enorme posibilidad de poder captar turistas que provienen de cualquier punto del planeta. Y de hecho está sucediendo. Pero ahora vamos a hablar de la Fiesta de la Flor porque estamos en el momento de la fiesta. Esto ha generado, por ejemplo, en los alojamientos. Vamos a escuchar una síntesis de Úrsula Fausch, representante y administrativa de la Hostería Helvecia, de Sonia Gem, del Hotel Ideal y también de Cabañas Las Orquídeas. Son 3 nada más. Hoy en Montecarlo tenemos más alojamientos, después se lo voy a contar, pero vamos a escuchar y analizar lo que ha generado la fiesta en cuanto a movimiento turístico. Sí, ya tenemos bastantes consultas, muchísimas consultas y aproximadamente un 50, un 60% ya de reservas efectivas. Bueno, la mayoría son coleccionistas de orquídeas, orquidiófilos y sí, hay gente que también viene a trabajar y algunos turistas que vienen solamente a ver. Las expectativas están parecidas al año pasado, ¿sí? Las reservas están en el 75% hechas, confirmadas. Casi siempre son las mismas personas, nuestros mismos huéspedes y clientes de año a año, hobbyistas, coleccionistas de orquídeas. Uno ya se va preparando anticipadamente, desde ya nos estamos preparando para poder trabajar más cómodamente esos días que estamos a full. Tenemos varias reservas, tenemos habitaciones disponibles y este año lo que tenemos son una alternativa distinta, ¿sí? En cuanto a habitaciones. Incorporamos una cabañita que tiene microondas, pava eléctrica, mesa, bachas y la habitación que está preparada como para 4 personas, ¿sí? Como todos los años esperamos mucho movimiento, sabemos que principalmente el movimiento de lo que es huéspedes o turistas del resto de la provincia suele ser más el fin de semana, más llegando al fin de semana, que es cuando la gente se desocupa de sus actividades y aprovecha para venir a hacer el recorrido a lo que es Montecarlo y al evento. Durante la semana se espera más gente de la localidad o por ahí lo que son en reservas del resto de la provincia. Hay un detalle no menor que ha planteado el reciente ministro de Turismo de la provincia de Misiones, Sergio Dobrusin, quien hace un análisis sobre el movimiento turístico que tenemos en la provincia desde mitad de año en adelante, es decir, a partir del mes de julio-agosto, cuando comenzamos a tener una fiesta tras otra. Y esto de alguna forma pone en tela de juicio a los organizadores de cada uno de los pueblos que tenemos en la provincia para que comiencen a generar otro tipo de actividad que capte al turista antes de esos meses. Esto decía Sergio Dobrusin en relación a este análisis que había planteado en el marco de la inauguración de la Fiesta Nacional de la Yerba Mate. Después del mes de julio parece que vienen todos juntos los eventos y creo que eso genera muchísima actividad y es muy interesante para la provincia y para la región. Sobre todo esta visión de que cada vez se incorpora más gente de Paraguay, gente de Brasil que van participando activamente, sobre todo en un tema común como es la yerba mate, ¿no es cierto? Hay temas muy claros que nos unen. La yerba mate es uno, las misiones jesuíticas es el otro, y sobre todo lo que tiene que ver con el turismo. Me parece que es muy importante la continuidad de estas fiestas en el tiempo porque ya están impuestas en la agenda. La gente ya pregunta directamente qué fecha es, no es que se tiene que enterar si hay una fiesta o no. Creo que el desafío es que todos estos espacios que se usan como muy fuerte en la segunda mitad del año, creo que tenemos que empezar a pensar estrategias para darle utilidad, como lo que es
el parque, digamos, que está en plena planta urbana, espectacularmente ubicado del predio de la Yerba Mate. ¿Cómo es el nombre? La Espoyerba, la Chacriña y el Parque Centenario. La Chacriña, que es como una reserva urbana, sí. Y la Espoyerba son lugares muy aptos y que si uno lo ve desde el punto de vista turístico tiene una potencialidad increíble. Creo que el desafío está darle uso durante todo el año, o por lo menos agregar más eventos en la primera mitad del año, que es un momento por ahí más baja. En la segunda mitad salen todos los eventos juntos en toda la provincia, así que creo que tenemos que pensar políticas para darle, teniendo esta infraestructura, que eso significa un costo fijo importante para el municipio, creo que estos eventos tenemos que pensarlos también que de alguna manera sigan durante el año, por lo menos 1 o 2 eventos más en cada uno de estos predios espectaculares. En el caso de Apóstoles es una reserva urbana con un área de preservación que es muy interesante al estar prácticamente dentro de la planta urbana. Así que es algo muy bueno y creo que tenemos que pensar y que tenemos que potenciar. Así que muchas gracias a todos. Están todos invitados desde el miércoles. Va a haber shows. Todos los shows son gratis, salvo el día sábado, que es una entrada módica de 100 y 200 pesos, que es la entrada para ver a Carlos Bauter. Así que está pensado para que la gente vaya y lo disfrute. Así que vénganse, Apóstoles, que todos estos días... Hasta aquí llegamos con la información, con este espacio que denominamos Yo Participo. Por supuesto, estamos muy contentos de poder compartir información, de escucharlos, de presentarles algunos análisis de lo que sucede en el país, en la provincia y más aún cuando se trata de Montecarlo. La propuesta está para encontrarnos nuevamente dentro de 7 días. Seguramente seguiremos analizando otros temas. Ha sido un placer. Nos vemos pronto.